semana que seguramente van a dar mucho que hablar va a ser el resultado electoral ocurrido ayer en Venezuela. Recordemos que iba por un tercer mandato Nicolás Maduro y según dieron los datos, más o menos a las 11:30 de la noche, los primeros datos oficiales, el Consejo Nacional Electoral Venezolano, presidido por Elvis Amoroso, anunciaba que Nicolás Maduro había obtenido la reelección. Hoy estamos con Natalia Aparicio, politóloga, que siempre tenemos la fortuna de conversar con ella. Ella ayer ha tenido una jornada de largo aliento a través de transmisión en su canal de YouTube con especialistas, con invitados, hablando de este tema que ya nomás anoche empezó a generar un montón de ruido, mucha especulación al respecto. Bueno, la denuncia de la oposición de que habrían ganado por un 70%, mientras que los datos electorales que lanzaban las autoridades electorales venezolanas hablaban de un 51% obtenido por Nicolás Maduro versus el 44% obtenido por la oposición. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buen día, gusto saludarte. Buen día, Marcelo. Un gusto siempre charlar contigo de política, así que feliz de que me hayas invitado en esta jornada tan importante, ¿no? Un día después de nuevo un día histórico para Venezuela. Lamentablemente esta mañana, yo ya me había dormido anoche y esta mañana me he despertado con los resultados y bueno, para mí los resultados no reflejan la realidad del deseo venezolano y del voto que ha sido emitido ayer. Sin embargo, el CNE ha declarado esos resultados como eh, bueno, que son los definitorios, ¿no? Entonces, nada, ahí vamos, me siento un poco decepcionada, pero sabemos cómo funciona, ¿no? El régimen, pero sí, hay muchas cosas que podemos charlar hoy día. Mira, un poco haciendo la cronología de lo sucedido. Si quieres hacer una elección y de pronto, digamos, más allá de que sea tu intención, vamos a ponerlo siempre entrecomillado, si tu intención es hacer un fraude, mínimamente vas a tratar de conservar las formas. Y lo que ha pasado con Maduro y su gobierno, se han peleado con todo el mundo en la previa, no han dejado el ingreso de observadores. No hablemos, tampoco hablemos de independencia, ¿no? Observadores de la oposición, observadores de la derecha latinoamericana que querían ingresar, no han dejado ingresar. Ha emitido declaraciones que lo han distanciado con los gobiernos de Petro y de Lula. Tampoco han ingresado observadores brasileños ni colombianos. Se ha peleado con los observadores de la Unión Europea. Entonces, si de alguna manera buscaba que veedores internacionales le den algún tipo de legitimidad a lo que pasó ayer, no lo ha conseguido. Ha aparecido anoche, justo previo a lo que estabas mencionando, también dentro de esta declaración del Colegio Nacional Electoral Venezolano, una denuncia sobre una intención de hackear, de atacar, de hacer un atentado contra sus servidores, lo que recuerda mucho en un tema de un guión mal escrito y que se repite. Es muy fuerte la diferencia de la expectativa, lo decía Corina Machado, respecto a la expectativa que ellos tenían de una aplastante victoria del 70% versus lo que ha terminado siendo en realidad. Ahí hay varios temas que te consulto y que quizás para nosotros que tenemos otra realidad electoral es diferente. La primera es que en Venezuela no existe segunda vuelta, o sea, se respeta la primera mayoría, entiendo yo, ¿cierto? Sí, y además, por otro lado, justo estaba viendo, el 2009 se ha hecho la reforma constitucional para que la reelección sea completamente indefinida, perdón. Entonces, también Maduro en el poder cuenta con todas estas herramientas jurídico-legales que le permiten hacer lo que ha hecho ayer, ¿no? Sin embargo, sí, yo estoy de acuerdo con que estos resultados no son los reales, principalmente por el tema de que todas las personas que han migrado en los últimos años de Venezuela no han podido ejercer su voto, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos resultados han sido falseados y además carecen de legitimidad, ¿no? Eso muchísimo más allá, lo digo, de estar de acuerdo o no con la línea política de Edmundo González y de Corina Machado. Eh, Sin embargo, sí, definitivamente la necesidad de Venezuela de refrescar las personas que están al poder es una necesidad no solamente de los venezolanos, sino una necesidad de toda Latinoamérica, ¿no? Justamente anoche hablábamos de eso, ¿no? Incluso a los países que tienen la misma línea ideológica que Chávez, bueno, que Maduro, perdón, sigo reviviendo a Chávez, incluso estos gobiernos que tienen la misma línea ideológica, incluso ellos eh, necesitan, ¿no? de este refrescamiento porque la migración en los países latinoamericanos ha sido una migración
que ha afectado también las economías de los demás países. Entonces, definitivamente había un interés internacional con respecto a las elecciones y obviamente, ¿por qué no hablar de recursos naturales? Ellos también tienen la maldición de los recursos naturales, como muchos países en Latinoamérica. El petróleo que ellos tienen es suficiente para poder salvarles nuevamente la vida, económicamente hablando, como Estado, como país. Sin embargo, estas elecciones parece que van a perpetuar aún todas las políticas públicas que se han trabajado, ¿no? Ahora, el tema es que ¿qué va a hacer la oposición, no? Justo estaba viendo otras entrevistas de venezolanos y que ellos ven que la única forma de que en algún momento el chavismo termine en Venezuela es que hay una fractura interna tanta y tan fuerte que sea la posibilidad de la oposición para poder entrar al gobierno, ¿no? Y por otro lado, también los mismos opositores, pero que no son, digamos, militantes de Edmundo González o de Corina Machado, también han hablado de la necesidad de decir qué van a hacer con Venezuela una vez que el chavismo deje el poder. Entonces, se habla también de que la oposición en lo único que está centrada es en sacar al chavismo. Bueno, eso es lo que he visto. Sin embargo, por un lado, me parece que sí, es necesario concentrarse en eso, pero sí también pensar en las políticas públicas, pero no sé, definitivamente creo que la única opción viable para poder terminar con el chavismo va a ser una ruptura interna, sí. Pero sí, no me quiero desviar mucho de tu pregunta, pero sí es así en primera vuelta y es así que declaran como ganador eh, a Maduro, ¿no? Ahora, Anoche. hay varios elementos que me llaman la atención y justo tenían apuntados, digamos, y estoy tratando de buscar información para que más o menos me valide. Hay una diáspora que es la más fuerte en Latinoamérica. Hay cerca de 6 millones de venezolanos que han salido de su país, muchos de ellos ya en edad electoral, gente que ha salido con sus familias y todo eso. Y una cosa que me llamó la atención es que vi de que solamente 60.000 venezolanos estaban habilitados para emitir su voto en el extranjero. No sé si me confundí yo, si son 60 o 600.000. Igual el número me parece poco, digamos, para la cantidad de venezolanos que hay fuera de sus fronteras. Ese es un elemento que me llama la atención. Eh, Otro elemento que me llama la atención, que me llamó notoriamente la atención, es el tema de las boletas. Quiero entender un poco la lógica que tienen los venezolanos porque supuestamente hay 36 partidos que participaban de las elecciones y todos estos tenían una presencia en la boleta electoral. Y en la boleta, digamos, había 13 de estos partidos que forman parte del bloque de partidos que postulan a Nicolás o postulaban a Nicolás Maduro, y solamente 3 partidos que postulaban a Edmundo González, la oposición, Corina Machado y todo este grupo, ¿no? Entonces, ¿qué me llama la atención de esto? Que bueno, es una papeleta electoral que visualmente te incomoda porque toda la primera línea de arriba está la foto de Maduro. Y yo leía un lead una conversación en Twitter donde mostraban una boleta anterior cuando Chávez se enfrentó con Capriles y Capriles tenía una mayor representación de partidos, es decir, era postulado por una mayor cantidad de partidos y tenía más casillas que el propio Hugo Chávez. Pero lo que me llama la atención es que siempre el candidato en función de gobierno va arriba. Entonces en esa papeleta también tenías que eran pocas las fotos de Chávez, pero siempre iban arriba. ¿No te pasaba eso que visualmente viendo la papeleta electoral venezolana hay como una intención muy notoria, digamos, de guiar tu voto, de psicológicamente manipularte al ponerte, digamos, esa fila de fotos? Y no me entra, corregime, o está bien desde la percepción de las ciencias políticas, que por ejemplo, o sea, si te postula un frente de 13 partidos, así no tengas, digamos, un porcentaje de votos, ya tienes como una victoria visual. No sé si me dejo entender. Sí, entiendo hacia dónde quieres ir, ¿no? Que hay como, no sé si llamarla manipulación, pero definitivamente hay una intencionalidad en la cartilla electoral, ¿no? Pero me parece que más bien los mecanismos que ha utilizado el gobierno de Maduro para poder, digamos, desmoralizar a las personas que apoyan a la oposición viene desde otros lugares, ¿no? Es incluso un amedrentamiento mucho más directo. Como por ejemplo, Edmundo González y María Corina Machado han denunciado cómo donde ellos iban, si iban a, por ejemplo,
por decirte aquí en Cochabamba, ¿no? Que por ejemplo, no sé, iban a Tarata a hacer su, su campaña electoral y si se servían así unos choricitos en Doña Eva, por ejemplo, van y clausuraban Doña Eva, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que también el amedrentamiento ha sido muchísimo más directo. Evidentemente, la cartilla electoral dice mucho y puede, para mí es más desmoralizante. Esa sí sería la palabra, ¿no? Ujú. Puede desmoralizar. Y creo que también ha sido la actitud de muchos venezolanos que aunque estaban así estaban muy cansados de todo lo que están viviendo, porque hay una migración latente, los índices de corrupción son altísimos, hay serios problemas económicos, tasas de criminalidad bastante altas, o sea, hay muchos indicadores cuantitativos que son difíciles de no mirar y difíciles de hacerse la vista gorda y de seguir como justificando esto, ¿no? Pero a pesar de eso, tenemos como eh, estos venezolanos, a pesar de todo esto que es claro, están tan desmoralizados que muchos de ellos ni siquiera van a votar a veces, ¿no? Muchos, por ejemplo, de los migrantes ya directamente no hacen ni el intento de inscribirse para votar, porque, claro, ellos ya tienen una mentalidad más derrotista, ¿no? Ellos ya están completamente derrotados y creo que también muchos caen en la resignación, ¿no? Después de los resultados que han sido anunciados ayer por el CNE, muchos ya están resignados y ni siquiera le ven la necesidad de salir a las calles para defender, digamos, su voto, defender la democracia, o no sé cuál será el discurso, digamos, que los Ujú. más manejan como oposición y los ciudadanos de a pie también, cómo será su discurso que manejan. Sin embargo, sí se siente ya como un clima de que levantan las manos, claro, 25 años es bastante tiempo. Entonces, sí, me parece que también va por ahí un desgaste, un cansancio físico de las personas, es un desgaste psicológico, ¿no? También, eh, pero bueno, eso un poco para responder esto de la cartilla electoral, pero bien interesante a las personas que nos están viendo, que están escuchando también, si buscan las cartillas electorales, son Grotescas. bueno, no es normal, ¿no? Son así como impactantes. Sí, son llamativas. Y otro tema, digamos, que también me ponía a pensar, justo yo estaba, bueno, vi un rato la transmisión que hacías, después más tarde me conecté con Televisión Española un rato, después CNN, y realmente, digamos, los analistas me hizo mucho recuerdo a lo que pasó aquí, salvando las distancias en la elección del 2020. Yo me acuerdo muy bien la cara de los presentadores, por ejemplo, de Unitel, de Carlos Valverde, que estaba invitado como analista. No podían creer al final del día, digamos, los resultados. O sea, realmente sentían, realmente hubo un momento en que no sé hasta qué punto, digamos, y ahí te hago la consulta, no sé hasta qué punto, digamos, este tema de las encuestas, de la previa, de esa idea de una fuerza de campaña manifestada a través de las encuestas, digamos, cada vez somos más dependientes de la data como sociedad. Entonces, una encuesta que te va anunciando algo, que te va anticipando de alguna manera un escenario, eh, hago el paralelismo, en las elecciones del 2020 nadie se hubiera imaginado, digamos, una victoria de un 50 y pico por ciento que obtuvo el movimiento socialismo y que ubica finalmente a Luis Arce como presidente. Más allá de la denuncia de fraude, de un patrón adulterado, de un padrón electoral adulterado, de esto de que, digamos, incluso ahora están circulando en muchos grupos, en WhatsApp, por ejemplo, hablando de un sistema que se habría desarrollado en Venezuela, que es el que están utilizando también, Smartmatic, que es el que utiliza la Corte Nacional Electoral en Bolivia, que de alguna manera, digamos, está condicionada hasta la tecnología en favor de que estos gobiernos perpetúen su continuidad en el poder. Me preocupa un poco eso que decís vos, digamos, del cansancio de la gente, de la falta de interés. Y también ayer veía las caras, lo que quería llegar es que veía las caras de estos analistas invitados por CNN, por ejemplo, y no podían dar crédito, digamos. Yo creo que más allá de las sospechas que se tengan, en algún momento mucha gente se subió al carro de este optimismo de una victoria aplastante de la oposición en Venezuela. Y creo que eso es un error. Creo que, digamos, si precisamente las oposiciones a estos regímenes que se quieren perpetuar, hay que tratar con pinzas este tema de las encuestas, de opinión, de los estudios, de los sondeos, y trabajar más a fondo. No vaya a ser que nos volvamos a topar con sorpresas el 2025 también aquí. Sí, lo que tú dices es completamente cierto. Los sondeos de opinión se autoalimentan también con la realidad y la realidad también se autoalimenta de estos sondeos. Eso quiere decir que
pueden interferir en los resultados, ¿no? Em, Definitivamente sí ha sido bastante precipitado. Toda la opinión popular en las últimas semanas estaba bastante a favor de que muy probablemente Maduro podría haber dejado el poder. Incluso se hablaba de una ruptura dentro del mando militar. Eh, Se hablaba de que Maduro podría haber escapado también de Venezuela, era lo que se hablaba dentro de Venezuela, porque he tenido también la suerte de conversar con personas de allá, y específicamente una persona me estaba diciendo que se estaba hablando de la posibilidad de que Maduro escape en la noche por el resultado supuestamente aplastante, pero definitivamente esto era un sondeo de opinión nada más, ¿no? Y no los resultados que iba a demostrar el CNE. Entonces, creo que sí es importante pensar en la capacidad que tienen, uno, por un lado, las redes sociales, y por otro lado, también estos sondeos de opinión de moldear un poco la realidad que pasa, ¿no? Y ese es un fenómeno del que muchos he estado hablando también, y este fenómeno también de la posverdad, ¿no? Por ejemplo, que muchas personas ya no crean en la televisión, muchas personas ya no crean en ningún tipo de noticia, que se vuelvan completamente escépticos, hasta algunos se ponen un poco más incluso conspiranoicos, es también un síntoma del siglo XXI que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, se alimenta la realidad tangible, se alimenta también de estos sondeos que no son reales, pero representan también una realidad, ¿no? Entonces, sí, creo que también es importante empezar a entender los conceptos de lo real, de lo verdadero, de lo demostrable, lo no demostrable, y bueno, además de entender eso, hay que saber medir cómo van las fuerzas, ¿no? Porque incluso un sondeo de opinión o este tipo de cosas puede desencadenar en revueltas sociales. Ya ayer se estaba hablando también en Venezuela de que habían heridos, habían muertos. Entonces, bueno, pues creo que también ahí estamos viviendo tiempos diferentes en la política. La política avanza mucho más rápido que la politología. La realidad avanza mucho más rápido que la filosofía, por ejemplo, pero sí es un reto saber pararse y ver qué elementos tomar de la realidad o no. Lo que sí a mí me parece un hecho es que la mayoría de los venezolanos no creo que estén apostando por Maduro, ¿no? Eso me parece que es claro, ¿no? Incluso las mismas personas que pueden tener una tendencia mucho más de izquierda, una tendencia mucho más tirado hacia el lado chavista, creo que incluso para todas esas personas la necesidad de renovación eh, y la dirección democrática es necesaria. Incluso el mismo Boric, perdón, el presidente de Chile, estaba también tuiteando, ¿no? De que los resultados pueden ser falsos, y bueno, también mucha gente de su propia línea, de su propio bloque latinoamericano. Ahora, lo que preocupa también en este tema es que se está hablando de una intervención extranjera. Yo siempre voy a estar en desacuerdo con el intervencionismo en política internacional, en política interna, perdón, en política nacional, doméstica. Pero sin embargo hay también estos rumores, ¿no? De una posible intervención a Venezuela. Me parecería quizás aún más desastroso, pero bueno, eso ya es de verdad una percepción subjetiva, y cada cual sabe cómo pensarlo, ¿no? Y desde dónde pensarlo también. Eso te quería consultar tu visión respecto ya a la periferia de Venezuela, es decir, el contexto latinoamericano, porque evidentemente llama la atención que muchos presidentes progresistas, digamos que ideológicamente son afines a Maduro, han reclamado una postura, han reclamado mayor transparencia con el tema de estas elecciones. El caso de Boric, por ejemplo, de Chile, y del otro lado, digamos, de los que son más liberales, de derecha, el caso de Milei. Ahora, puede ser que digamos que mucha de la oposición venezolana se haya esperanzado en cómo se dieron los resultados electorales en Argentina, donde digamos el modelo peronista fue derrotado por un outsider, como es el caso de Milei, que llegó, digamos, y arrasó, consiguiendo votos. Bueno, te puede caer o no, pero la legitimidad de su victoria no tiene discusión. O sea, Milei ganó como nunca antes había ganado un candidato de esas características en una elección en Argentina. Y esto de alguna manera yo creo que está
no sé si coincidís conmigo, que está generando como una corriente, una expectativa, digamos, si hemos podido recuperar, digamos, le hemos arrancado a la izquierda en Argentina una elección, podríamos hacerlo en Venezuela, podríamos hacerlo en Bolivia, podríamos hacerlo en cualquier otro país. ¿Cuál es la significación que le das a esta elección en el contexto de lo que está pasando políticamente en la región? Me preocupa un poco que se refuerzan discursos que a mí me parecen discursos que no son muy... A mí personalmente no me gustan mucho esos discursos porque hay una utilización de conceptos muy arbitrario, Ujú. pero como tú sabes, el discurso clásico, digamos, de lo que le vamos a decir derecha, ya muchas veces cuando hablo y si ustedes me consumen seguido, saben que esto de derecha-izquierda ya es bastante obsoleto, pero entiendo que es también así como se entiende también mejor a veces la política, ¿no? Entonces, con esa aclaración, muchas veces, bueno, no muchas veces, casi siempre la derecha o centro incluso, utiliza el discurso de la dictadura castrochavista, ¿no? Entonces, ese es un discurso que siempre se va utilizando para desacreditar a los adversarios electorales, digamos, que representan una tendencia mucho más de izquierda, aunque no sean así, aunque no tengan esas características. Entonces, esta victoria también supone un afianzamiento de ese discurso latinoamericano en contra de la izquierda, lo cual Lula sabe que es negativo, Boric sabe que es negativo, Petro sabe que es negativo. Entonces, obviamente, porque ellos saben que este discurso está calando también en las clases sociales, principalmente medias y citadinas, ellos saben que justamente que salga Maduro del poder podría dar incluso un refrescamiento a todo ese bloque de izquierda latinoamericano. Ellos lo saben y obviamente los analistas también lo sabemos. Sin embargo, creo que incluso me parece que la misma gente que rodea a Maduro lo sabe, pero creo que ya están ellos ya tan metidos en el poder, está ya todo tan viciado, tan desvirtuado, que salir del poder para ellos implicaría pues una catástrofe en esa cúpula y en esa élite de poder, ¿no? Y por otro lado, presidentes como Luis Arce, nuestro presidente, ha respaldado completamente los resultados porque también ellos siguen esta línea de el no intervencionismo yanqui. Sin embargo, yo no veo nada nuevo, ¿no? Porque si bien están en contra del intervencionismo yanqui, el intervencionismo existe. O sea, el intervencionismo chino, por ejemplo, no me animaría a decir que están, al menos en Bolivia, por ahora no ha dado resultados tan fuertes como lo hizo el intervencionismo estadounidense a principios a principios de la década de los 90, digamos, y principios del siglo XXI en nuestro país. Pero sin embargo seguimos, ¿no? Como países latinoamericanos aún supeditados a grandes potencias internacionales, no importa el bloque que tengan, ¿no? Es por eso que igual esto es algo que yo repito, para mí la soberanía es la soberanía del país y la no intromisión a los asuntos y la política interna es fundamental, ¿no? Pero sí, no bajo eso. Pero de todas maneras, eso me parece que va a reforzar estos discursos. Ujú. Me parece que es un desgaste profundo de la izquierda, todo lo que está pasando con Maduro. Y estoy segura que todas las personas que son, digamos, analistas de izquierda lo saben, ¿no? Eh, entonces creo que sí es completamente negativa, incluso la victoria de Maduro para el resto de la izquierda latinoamericana es absolutamente negativa. Claro. Eh, Y uno sí, no... porque además también se habla de autoritarismo, de falta de democracia de parte Ujú. de la izquierda, justamente por personajes como Maduro, personajes como el presidente de Nicaragua. Lo que está pasando en Cuba sirve para también desestabilizar quizás otras propuestas que podrían ser más interesantes, quién sabe, ¿no? Ujú. Y obviamente lo de Milei da una fuerza a la derecha en Latinoamérica, que es pues es un péndulo, Sí, está bien, es tiene que muy... moverse, tiene que bailar el péndulo, somos seres humanos, todos también. Hay que entender siempre que el Estado es como una persona en miniatura que tiene traumas, que tiene cambios, que tiene una estructura, una base. Entonces hay que entender eso, ¿no? Y el péndulo es necesario, el movimiento es necesario, pero obviamente hay que tener también un plan, un horizonte nacional, un horizonte en el que todos puedan pararse como un piso en común. Ujú. Ese es Natalia, otro tema. tengo una última pregunta para hacerte, tiene que ver con
de esto que, a partir de lo que estamos hablando, ¿cuáles son las lecciones que puede sacar la oposición en Bolivia de esto que ha pasado? Uno termina haciendo los paralelismos, ¿cierto? El primer gobierno de Evo Morales, 14 más los 4 que va a tener Luis Arce, estamos hablando de cerca de 18 años. En Venezuela son 25 años de chavismo, digamos. Acá estaríamos completando ya casi 18 años de un modelo similar. Una de las grandes diferencias que yo creo para sostener de alguna manera esto, uno es la casi limitada posesión de recursos naturales como petróleo que tiene Venezuela, que de alguna manera hace que pueda tener un respaldo económico frente a cualquier tipo de intervencionismo, cualquier tipo de bloqueo, mientras que nosotros estamos en una franca decadencia respecto a nuestra capacidad como exportador de gas. Entonces, ahí veo una diferencia. Sin embargo, y ahí va la pregunta con la que me gustaría cerrar es, ¿qué lecciones puede sacar la oposición en Bolivia de esto? Al final, digamos, Venezuela logró articular una oposición en torno primero a María Corina Machado, que por Z o X fue, por una maniobra del gobierno también fue inviabilizada como candidato. Sin embargo, logró reunir a la oposición, aún así no alcanzó. Y ante la sombra de un fraude, ante la sombra de una manipulación, ¿qué lecciones podría sacar la oposición en Bolivia, tomando en cuenta que el año que viene tenemos elecciones? Um, a ver, me parece que la lección más importante, y obviamente yo lo veo así porque soy muy de... A ver, para mí la política más virtuosa es la política que se construye con el diálogo y con la escucha. Esa es para mí la mejor forma de hacer política. Hay otras formas de hacer política que son con violencia, con amedrentamiento, con amenazas, etc. Entonces, yo creo que lo que ha hecho María Corina Machado, porque Edmundo González, seamos honestos, él ha puesto el nombre, ha puesto la habilitación. Sin embargo, el trabajo discursivo y político ha sido puesto por María Corina Machado. ¿Cuál ha sido el discurso de María Corina Machado? Un discurso completamente de el diálogo, completamente de llegar a acuerdos. Y creo que eso es lo que le ha permitido llegar tan lejos. Y esto es algo que usualmente la oposición no entiende, ¿no? La oposición siempre va, he visto, ¿no? Que dicen, estos delincuentes, narco, no sé qué cuántos, y un montón de adjetivos así sumados y sumados y sumados y sumados, que parece que al final es un trabalenguas o parece ya una repetición aburrida, ¿no? Pero qué interesante sería ver que la oposición boliviana también aprenda de un discurso de María Corina Machado interno, en el sentido de que pueda eh, dialogar, consensuar, ¿no? El odio al masismo, digamos, de las clases medias, creo que también es su condena. La condena de la oposición es su odio a veces irreflexivo. E irracional. Irracional a veces, ¿no? O sea, una incapacidad de mirar las cosas con mayor perspectiva. Pero yo entiendo que la política despierta muchas pasiones, entiendo que la política despierta muchas emociones y es difícil. Entonces, me parece que esa es una lección importante también, que no solamente se lleva a la oposición boliviana, sino se lleva cualquier, cualquier político que sepa mirar, que sepa ver cómo ha llegado donde ha llegado la oposición ayer en Venezuela, que es también histórico. Saber entender bueno, de nuevo yo repito, la política virtuosa es la política que escucha, es la política que sabe comprender el otro lado, es la política que gobierna para todos y todas, no importa si es de X o Z partido político, ¿no? Y que además en el discurso político previo a las elecciones sabe decir que ellos van a gobernar para todos, van a gobernar para todas. Perfecto. Buenas reflexiones. Oye, siempre es un gusto y me alegro mucho que esté creciendo también tu universo de seguidores. Ayer había muchos politólogos en tu vivo. Muy interesante estos espacios de reflexión, estos espacios para seguir construyendo un poco esta idea. No es un dato menor lo que ha pasado ayer y es bueno, digamos, que a medida avanzan las horas se van asentando las cosas, porque yo veía muchos grupos, pasaban, entiendo que puede haber, en cualquier elección hay una efervescencia, van a haber gente que están los disconformes y de pronto es normal, somos latinos, somos calentones, que hay algún tipo de enfrentamiento, pero ayer en las redes circulaban cosas como que lo que hablábamos al principio, muertos, afugado Maduro, y al final, digamos, son tiempos donde uno debe siempre tratar de hacer el double check de la información que recibe a objeto de tener una perspectiva más clara. Sé que es difícil, capaz que nosotros, digamos, tú como politóloga, yo como comunicador, partimos con una ventaja frente al análisis, pero también hay que un poquito quitarse un poco
esa venda que te ponen las redes sociales, porque las redes sociales, tus redes sociales, siempre te van a reflejar lo que ideológicamente eres. Es decir, si tienes un pensamiento, digamos, conservador o liberal y le has puesto un par de me gustas a algún post en Twitter o en Instagram a mi ley, el algoritmo te va a mostrar eso, no te va a mostrar la otra verdad. O sea, te va a mostrar lo que tú quieres escuchar y con eso hay que tener mucho cuidado. Te agradezco, Natalia, siempre es un placer hablar contigo y bueno, pues ya estaremos conversando sobre este y otros apasionantes temas vinculados a la política, tanto internacional como la de nuestro país, en otra oportunidad. Sí, el placer es mío, Marcelo, de verdad, muchas gracias por invitarme a tu programa, me encanta hablar contigo, me encanta charlar y nada, pues espero tu siguiente invitación y yo también te voy a estar invitando ahí por mis canales. Súper. Pero bueno, por si acaso, solamente quiero decir esto último, todo lo que he hablado de María Corina Machado es simplemente hablar de su discurso, ¿no? Porque he visto que a nivel de política internacional yo no comparto muchas cosas. Pero sí, solamente quería como dejar eso en claro. Y nada, de nuevo, te agradezco muchísimo, Marcelo, que estés muy bien y que tengas una excelente semana y todos los que nos estén escuchando y nos estén viendo tengan una excelente semana. Muchísimas gracias a vos y pues siempre es un placer conversar contigo.